Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios para siempre. El Señor bendiga a toda la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6 FM y también bendiga a todos los oyentes de este programa de Bellavista, El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Gámez, como de costumbre, en la parte técnica, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Le invito, amado escucha, amado hermano, a leer conmigo el pasaje escritural que nos compete en este estudio bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra, al libro de los Hechos, aleluya, en el capítulo 23, versículo 11. Voy a leer esta mañana desde el 11 hasta el 17. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Verso 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Tiene cierto aviso que darle. Gloria al Señor. Oremos, amados. Amante Dios, Jehová de los ejércitos, Dios y Padre del Señor Jesucristo. Señor, gracias te doy por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, poniendo delante de ti este programa, para que seas tú, Dios amado, revelando tu palabra en los corazones de todo aquel que la recibe con avidez, y de mí, siervo tuyo, para que la exponga como debo exponerla. Aleluya. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Me gustaría, gloria al Señor, no se puede apagar el abanico, porque es que el abanico es el que me... Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bueno, amados, vamos a la palabra del Señor, vamos al estudio bíblico. Hoy, complot contra Pablo, segunda parte. Gloria al Señor.
Aleluya. Bendito Dios para siempre. El programa anterior, la primera parte de este tema, le dediqué prácticamente al versículo 11, única y exclusivamente. En ese versículo, como ya le comenté, se hace una preparación para el complot. Es decir, Dios, a través de Cristo, que se le aparece en visión al apóstol, prepara su corazón para el complot, la trampa que el apóstol tenía o iba a enfrentar, o tenía que enfrentar. Allí, en ese versículo 11, como estudiamos, gloria al Señor, el Señor Jesucristo consuela al apóstol y lo aprueba su testimonio, y además le comunica los planes que él tenía, Cristo tenía, para el futuro de la vida misionera de Pablo. Hoy, desde el versículo 12, vamos a estudiar el complot, porque el autor del libro, desde el verso 12 en adelante, inclusive hasta el verso 22, inclusive, todos esos 11 versículos, presenta el complot y cómo es descubierto ese complot, esa trampa, y cómo Dios defiende al apóstol Pablo de los propósitos perversos de quienes idearon esa trampa, ese complot. Pero veamos específicamente hoy, amado, el complot contra la vida de Pablo, versículos 12 al 15. El versículo 16 y 17, que lo leí ahora en el pasaje inicial, la lectura inicial, es el comienzo del descubrimiento de ese complot. Entonces, veamos lo que dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mire que Lucas, el autor, menciona en el verso 12 y 13, 14 y 15, el complot, la celada, la trampa, la conjuración que hacen un grupo de judíos perversos para matar a Pablo. Y dice el verso 12 y 13, quiero releerlos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron, mire la palabra, tramaron, es decir, planearon con malicia un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Es decir, amado, que estos perseguidores de Pablo, desilusionados o frustrados porque el apóstol se le había escapado de sus manos en un par de ocasiones anteriores, cuando Pablo hizo la defensa ante el pueblo judío, que fue rescatado por el tribuno y salvado de ser linchado, y después cuando Pablo hace la defensa ante el concilio judío, que igualmente fue rescatado también, porque la turba ya se estaba arremolinando, los saduceos, con intención de linchar también al apóstol. Entonces ahora, al día siguiente, dice la palabra, algunos de los judíos traman un complot, se juramentan bajo maldición para dar muerte a Pablo. Por eso le digo, ellos, una vez desilusionados, frustrados de que Pablo se les hubiera escapado en sendas ocasiones de sus manos, y además viendo que nada ganaban, ni por alborotos populares,
ni por procedimientos legales. Lo habían intentado de ambas maneras. Ahora resuelven, como dice el verso 12, un grupo de judíos, algunos de los judíos, dice la Reina de Valera, planear o idear una mejor oportunidad, entre comillas, para matar a Pablo, para conseguir sus propósitos. Ellos ensayan otro método, porque ya los anteriores le habían fracasado. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál era este perverso plan? ¿Cuál era la proterva estrategia que ellos idean para eliminar al apóstol? El verso 12 lo dice claramente: tramaron un complot, una trampa, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Es decir, amado, se comprometieron con un solemne juramento, oiga eso, con un formal voto, es decir, con una promesa muy seria de dar muerte a Pablo, metiéndose ellos en un ayuno satánico, como vemos claramente. En realidad, ellos, al juramentarse bajo maldición, al hacer este solemne juramento, ellos en realidad, hermano, amado, escucha, hacen un pacto. En realidad hacen un pacto que, como vemos, como en la lectura de la Reina de Valera en este versículo, tiene una forma, una fraseología, bendito sea el Señor, muy familiar y acorde con el Antiguo Testamento. Porque al decir, escuche, al decir que se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo, es como si hubiesen dicho, a la manera del Antiguo Testamento: así nos haga Dios y aún nos añada si comemos o bebemos algo antes de que hayamos matado a Pablo. Era una fraseología propia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿esto qué quiere decir, amado? Que se juramentaron bajo maldición. Literalmente significa se volvieron anatema ellos mismos. Se juramentaron bajo maldición. Se hicieron malditos ellos mismos. O sea, que ellos invocaron el juicio divino sobre la vida de cada uno de ellos. O escuche, sobre la vida de cada uno de ellos, si fracasaban en su propósito malévolo de matar a Pablo. Entonces ellos decían: Señor, en otras palabras, si nosotros no logramos acabar con la vida del apóstol en este ayuno, júzganos, castíganos. Eso era lo que estaban diciendo. A la larga, ellos, como vemos, amado, piden a Dios que los maldiga si consumen cualquier alimento o líquido antes de matar al apóstol de los gentiles. Qué maldad, ¿verdad? Qué cosa tan perversa es, amado. Pero no obstante, es bueno saber que en aquellas instancias, en aquella época, los complots y los homicidios estaban a la orden del día. Eran cosa común, entre comillas. Eran cosa común, o sea, entre comillas, era algo natural. Bendito sea el Señor. Algo normal, entre comillas. Bendito sea el Señor.
se hacían juramentos de matar a las personas así, de una forma no extraña, no excepcional, porque había, o sea, en cuanto, pues lógicamente, en cuanto a los partidos religiosos, quiero aclarar, era cosa común en aquella época hacer complot y juramentarse para matar a alguien, pero entre los partidos religiosos judíos. ¿Por qué? Porque ¿cómo decirle? La religión judía había llegado a un nivel de inmoralidad extrema en aquel tiempo del libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Ahora viene una pregunta muy interesante, amado hermano, oyente de este programa. ¿Quiénes eran el grupo de judíos que menciona el verso 12? O algunos de los judíos que se juramentan bajo maldición ayunar con el fin de acabar con la vida del apóstol. Bueno, están de acuerdo gran parte de exégetas que se trataba de casi 40 sicarios. Usted me preguntará, hermano, ¿por qué casi 40? ¿Y por qué sicarios? Bueno, casi 40 porque el versículo 13 lo dice claramente. Volvámoslo a leer. Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Es decir, esta conspiración, este plan perverso. No lo hizo uno, ni dos, ni tres, lo hicieron más de 40. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué usted dice que los intérpretes afirman que estos perseguidores de Pablo, que se juramentan bajo maldición, eran más de 40 sicarios? Bueno, sicarios porque vamos a leer el pasaje en Hechos 21, capítulo 21, verso 38. Estudiamos en su momento, en este programa también, que el tribuno Claudio Lisias había confundido al apóstol Pablo, o había creído que el apóstol había liderado en Jerusalén un grupo de 4,000 sicarios o celotes en una pasada rebelión que hubo allí en Jerusalén contra Roma, que fue sofocada en su momento, por el ejército romano. ¿Quiénes eran estos sicarios? Eran, como ya lo mencioné antes, feroces celotes, eran judíos del partido religioso político de los celotes. Religioso político porque los celotes eran judíos nacionalistas fanáticos, que había personas en Jerusalén que no estaban de acuerdo con sus principios políticos y religiosos, ellos cargaban la sica, o sea, en la sotana, en la túnica, ellos tenían un puñal, una daga, y se llamaba sica, y con esa sica apuñalaban en su fanatismo religioso y político a quienes no estaban de acuerdo con sus políticas y doctrinas. Por eso se llamaban sicarios, no porque eran, como es la palabra, se usa el término hoy en día, gente mercenaria que se vendía por matar a alguien. No, aquí el término sicarios en este contexto del libro de los Hechos se refiere a celotes religiosos y políticos judíos que eran tan extremadamente nacionalistas, que eran violentos y eran asesinos porque mataban al que no estuviera de acuerdo con su doctrina. Por eso algunas versiones los llaman guerrilleros, otras versiones bíblicas los llaman terroristas o asesinos, porque en realidad eran
feroces judíos celotes que asesinaban a quien no estuviera de acuerdo con ellos. En el capítulo 21 de Hechos, verso 38, el tribuno Lisias confundió a Pablo cuando lo querían linchar los judíos en el atrio exterior del templo con el líder, un egipcio que había comandado un grupo de 4,000 sicarios en una reyerta, en una rebelión muy pasada que en la historia de Jerusalén, y se confundió a Pablo. Vamos a leer el versículo para que usted recuerde conmigo. Hechos 21, bendito sea el nombre del Señor. 21, aleluya. 38. Dijo el tribuno Lisias a Pablo, escuche: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, es decir, una rebelión, antes de estos días y sacó al desierto de Judea, en Israel, los 4,000 sicarios? Ahí está. Él había confundido a Pablo con el líder de estos sicarios. Bueno, de estos sicarios son los que los exégetas, los eruditos o intérpretes bíblicos, aleluya, del libro de los Hechos, consideran que era la afiliación de estos casi o más de 40 judíos que ahora se juramentan bajo maldición para matar al apóstol Pablo en este pasaje. Creen que eran sicarios, que eran celotes fanáticos de esta, bendito sea el Señor, de esta ralea, de esta clase. Ahora, vamos a los versículos siguientes, que continúa Lucas develando, describiendo el complot, la conspiración que estos más de 40 judíos celotes, terroristas, asesinos, traman contra Pablo. Y dice así: los judíos, los cuales se refiere a estos más de 40, los cuales fueron, leo el verso 14 y el 15, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Verso 15. Ahora pues, vosotros, le dicen estos complotadores, estos conspiradores judíos celotes, a los líderes religiosos del Sanedrín: ahora pues vosotros, con todo el concilio, pedid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, de Pablo. Y nosotros, escuche, estaremos listos para matarle antes que llegue. Aleluya. Primero dice el verso 14 que estos que se confabulan, que se juramentan, fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, dice la versión Reina Valera 1960. Entonces, en realidad fueron a dialogar con los jefes religiosos de Israel, los principales sacerdotes y los ancianos. Dice otra versión: fueron a los jefes de los sacerdotes y a los líderes del Sanedrín a entrevistarse con ellos. Aleluya, gloria al Señor para siempre. ¿Cómo decirle? ¿Con qué compara usted? Le hago una pregunta a usted, abriente. ¿Con qué compara usted esta visita perversa, proterva, que hacen
estos conspiradores contra al Sanedrín, que van a los líderes religiosos judíos, para ventilar o ponerse de acuerdo para matar a Pablo. ¿Con qué compara usted esta visita? Con la visita de Judas, cuando Judas fue a los líderes religiosos también para vender al maestro y entregárselo a los sacerdotes y fariseos. Ahora estos conspiradores, estos celotes, Pablo, gloria al nombre del Señor. De tratadistas consideran que estos líderes religiosos a los cuales fueron buscando los conspiradores eran del partido de los fariseos, de los saduceos. Usted me preguntará por qué, hermano, piensan eso, si la Biblia dice que eran principales sacerdotes y ancianos. Bueno, piensan que son los del partido de los saduceos porque aquí no se mencionan los fariseos. Observe que el versículo 14 dice que los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Amén. No mencionan a los fariseos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no mencionan a los fariseos? Sencillamente porque los fariseos habían defendido el día anterior, cuando se armó la disputa, el desacuerdo entre los fariseos y los saduceos, cuando Pablo se estaba defendiendo ante el concilio judío. Los fariseos fueron los que defendieron a Pablo. Escuche lo que dice el verso 9, para que usted recuerde. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, estoy leyéndole un versículo en el contexto de la defensa de Pablo ante el concilio judío el día anterior. Repito, verso 9, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían, ¿con quién? Con los saduceos, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Los fariseos defendieron a Pablo, y ya en su momento yo les expliqué por qué. Porque los fariseos creían en la resurrección, en los ángeles, en los demonios. Los saduceos no. Esa es la razón por la cual la gran mayoría de intérpretes bíblicos consideran que ahora que los complotadores, los conspiradores, celotes, van a comunicar su plan de matar a Pablo a los líderes religiosos, a los principales sacerdotes y ancianos, como lo dice el verso 14, al no mencionar allí a los fariseos, ellos, los intérpretes, la gran mayoría de intérpretes, consideran que eran saduceos, los principales sacerdotes y los ancianos con los cuales ellos van a hablar, porque los fariseos habían defendido a Pablo, porque ellos creían en la resurrección, igual que los cristianos, como Pablo, mientras que los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, a ellos no les interesaba, amado, hablar con los fariseos, sino con los saduceos. Por eso no se menciona en este versículo 14 a los fariseos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, mire la extrema maldad del plan de esta gente, de estos más de 40 judíos. Mire, porque era bien malo, bien perverso. Primero, el hecho de, ¿cómo decirle? De hacer un juramento, corrijo, el hecho de cometer un crimen o de planear cometer un crimen de matar a Pablo ya era algo malo.
Pero juramentarse bajo maldición con el fin de matar a Pablo era peor, era una maldad peor. Ellos se juramentan bajo maldición. Aleluya. ¿A qué podemos comparar esta actitud tan mala de esta gente? Juramentarse bajo maldición de matar a un apóstol. Bueno, podemos pensar, no sé si usted esté de acuerdo, yo sí lo creo con todo mi corazón, que el juramentarse como bajo maldición, esta gente, era como hacer un pacto con el diablo. Ellos estaban haciendo, hermano, un pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque en ese juramento, en este voto que ellos hacen, esta promesa, ellos no dan lugar a un posible arrepentimiento. Ellos dicen sencillamente: Señor, castíganos si no matamos a Pablo después de ayunar. Castíganos. Porque eso es lo que significa, como le he dicho, juramentarse bajo maldición, invocar el anatema sobre ellos si no conseguían su propósito. Ahora, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era la estrategia para asesinar al apóstol? Aquí la menciona muy detalladamente y precisamente Lucas, verso 15, vaya conmigo, el verso 15, tiene dos partes, consta de dos partes el plan. Primero, la primera parte del verso 15, ellos piden, lea conmigo, piden a los líderes religiosos que se hagan cómplices con ellos del asesinato contra Pablo. Aleluya, qué terrible, hermano, que se hagan cómplices con ellos del crimen juramentado, y le piden, le solicitan al tribuno Lisias, o sea, ¿cómo decirle? Que piden a los religiosos judíos que se hagan cómplices con ellos del asesinato de Pablo, y le piden a ellos, a los religiosos, que soliciten, que le pidan al tribuno Lisias que haga traer otra vez a Pablo ante ellos, ante la corte judía. Y dice el pasaje, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que solicite al tribuno Lisias, estos religiosos judíos le dicen, los perversos, que hagan traer a Pablo otra vez ante ellos para hacer un nuevo interrogatorio. Eso es lo que significa, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de Pablo. O sea, hacer un nuevo interrogatorio, un interrogatorio más preciso. Porque, como usted sabe, la anterior comparecencia, la anterior defensa de Pablo ante el concilio judío quedó en nada. No se logró ni siquiera finalizar porque se armó una reyerta. Entonces ahora ellos le piden, los más de 40 judíos celotes, a los líderes del Sanedrín, que le pidan al comandante romano Lisias que haga traer a Pablo otra vez para volverlo a interrogar. Pero esa es la primera parte del plan. ¿Cuál es la segunda parte del plan? O sea, ¿dónde lo iban a traer? Se preguntará usted. Pues ahí mismo donde estuvieron reunidos la primera vez, en el salón de sesiones del Sanedrín, la llamada Cámara del Concilio, que quedaba cerca al atrio del templo. Tendrían que en ese caso los romanos sacar a Pablo del cuartel de la fortaleza Antonia, donde lo tenían recluido y protegido, traerlo con una guardia romana a ese sitio, a esta cámara. ¿Y cuál era la segunda parte del plan? Segunda parte del verso, dice,
y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Usted dirá, bueno, hermano, entonces esta gente era bien mala, eran asesinos. Sí, pero lo que usted tiene que darse cuenta aquí es que así como eran asesinos estos más de 40 judíos celotes, eran también asesinos los líderes religiosos, los ancianos y los principales sacerdotes del Sanedrín. ¿Por qué? Sencillamente porque esta gente, estos líderes religiosos, habían matado, se habían puesto de acuerdo para darle muerte, y en realidad se la dieron a Jesús. A Jesús lo mataron, lo calumniaron. ¿Quiénes? Y estos principales sacerdotes y ancianos del Sanedrín. Ellos habían sido asesinos también. Y lo tremendo es que odiaban a Pablo como habían odiado a Jesús. Por eso cuando ellos le proponen esto, esta gente va a estar de acuerdo, seguramente para al día siguiente hacer como ellos le proponen, y van a estar de acuerdo en volverse cómplices del asesinato de Pablo, porque odiaban a Pablo también, con todo y que eran religiosos. Pero como veremos después en el contexto, Dios, que todo lo sabe, impide este propósito, gloria al Señor, y desenmascara el plan contra Pablo. Pero terminemos la idea. Estoy hablando de la segunda parte del plan. Odiaban a Pablo como habían odiado a Cristo. Qué honor, qué bendición, hermano, que un creyente sea amado por los que aman a Jesús y sea odiado por los que odian a Jesús. Eso es una bienaventuranza, una bendición, hermano. Aunque a veces duele. ¿Cuántos cristianos, por el odio que tienen a Jesús, ciertas personas han sido asesinados, martirizados? Pero como dijo el apóstol Pablo, gozaos si sois perseguidos por causa del Señor Jesucristo, porque el glorioso Espíritu Santo mora en medio de vosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Esto hay que tomarlo con pinzas, hermano. Hay que verlo con lupa, porque esto no era así de fácil. Como ya le dije rápidamente, segundos antes, ellos le están proponiendo o sugiriendo al Sanedrín que pidan al tribuno Lisias que traiga a Pablo de la fortaleza Antonia, del cuartel donde estaba recluido, con una guardia romana, y lo traiga al salón de eventos del Sanedrín, de las reuniones donde el Sanedrín se reunía al lado del atrio del templo. O sea que ellos estarían listos para matarle antes que llegue. Si Pablo no iba a venir solo, Pablo iba a venir con una cantidad de soldados romanos. Bueno, lo que están dando a entender aquí es que ellos estaban dispuestos a arriesgar su vida. Así era el odio que tenían contra Pablo, que estaban dispuestos a arriesgar su vida enfrentándose por la fuerza a la guardia romana, y a pesar de la resistencia de esa guardia, matar a Pablo en las mismas narices de estos guardias romanos. Esa era la maldad, hermano. El mal no tiene que ver con peligros, con tal de consumar su propósito.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es más, escuche, algunos creen, algunos analistas escriturales, creen que para poder entender esta valentía que denotan las palabras de estos conspiradores, nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Debido a esta frase así tan fuerte, algunos analistas creen que estos más de 40 conspiradores celotes contarían con el apoyo de las multitudes que día anterior o 2 días anteriores habían tratado de linchar a Pablo en el atrio exterior del templo. Muy posiblemente, no lo dice el texto, pero creen eso, para que ellos estuvieran tan seguros, tan confiados, como eran bastantes, posiblemente tenían el respaldo de esa multitud. Ahora viene un tema, ¿cómo decirle? Un análisis en este pasaje que pocos hacen. Tal vez usted ha leído sobre este pasaje o ha estudiado, y esto que le voy a enseñar ahora, poco lo enseña. No nos falta mucho tiempo, quizás la cuarta parte del programa, pero si no terminamos, continuaremos en el próximo. Y es la causa, o sea, ¿qué ocurría? ¿O qué hubiera ocurrido? ¿O qué debía ocurrir en el evento que el plan de los conspiradores de dar muerte a Pablo fallaba, fracasara? Sería entonces que ellos tendrían que dejar de comer y de beber ininterrumpidamente hasta que pudieran matar a Pablo, o por el resto de sus vidas, si es que no podían matar a Pablo, porque eso era lo que contemplaba las palabras de ellos. Leamos nuevamente, verso 12. Se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Por eso algunos preguntan, ¿qué hubiera pasado si, como en realidad pasó, que no pudieron dar muerte a Pablo? Ellos tendrían que quedarse sin comer y beber porque se lo prometieron a Dios. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que si su plan fracasaba, fallaba, ellos podían anular, escuche, su juramento, su voto, su promesa, sobre la excusa de que no habían podido cumplir con las obligaciones a ese juramento. Podían anular el juramento y quedaban habilitados para comer y beber, aunque no hubieran dado muerte a Pablo. Usted, si conoce la ley judía a fondo, se preguntará por qué podían anular ese voto, ese juramento. Porque cualquiera que conoce la ley judía sabe que los juramentos o los votos eran irrevocables, según la ley judía. Eran irrevocables, amados. Y para confirmarle esto, vamos a leer un pasaje y después volveremos sobre el tema para ver por qué ellos, los judíos, si fallaba el plan de matar a Pablo, podían revocar, anular el juramento. Primero voy a confirmar por la palabra que en el tiempo anterior, muchos años antes, los votos, los juramentos eran irrevocables, no se podían anular. Jueces capítulo 11, verso 30 al 32. Y después voy a leerles
el verso 34 al 39 del mismo capítulo 11 de Jueces. Y voy a leerle el caso, bendito sea el Señor, del juez Jefté, un juez de Israel. Dice, y Jefté hizo voto, hizo un juramento a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, de haber vencido a los amonitas, será de Jehová. Oiga eso, lo mataría, sí, sería de Jehová. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, ¿qué tal que fuera un familiar? Vamos a ver. Y lo ofreceré en holocausto, lo mataría. Ese es el juramento que hace Jefté. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija, la hija de Jefté, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella, era sola, hija única, gloria al Señor, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, que venía de vencer a los amonitas, rompió sus vestidos en señal de duelo, de aflicción, de dolor, porque tendría que sacrificarla, porque se lo había prometido a Dios. Y le dijo a la hija, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Por qué dice no podré retractarme? Porque los votos o juramentos eran irrevocables. Y sigue diciendo, ella, la hija de Jefté, entonces le respondió a su padre, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, la hija, concédeme esto, padre mío, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Es decir, la mató, la ofreció en holocausto a Jehová, supuestamente. Y ella nunca conoció varón. Eran irrevocables los votos, como lo demuestra este pasaje. Sin embargo, usted acaba de decir, me dirá usted a mí ahora, que si el plan de matar a Pablo fallaba, podían los judíos anular ese juramento, ese voto. Entonces, ¿por qué en este tiempo no eran irrevocables? ¿O se habían hecho no irrevocables? Bueno, escúcheme con paciencia y con atención. Aunque los juramentos o los votos, según la ley judía, eran irrevocables para la época de Jefté, para esta época, cuando hacen el juramento de matar a Pablo, estos celotes, los expertos en la ley judía, así como los católicos romanos, en esa misma época, entre sus tradiciones se basaban en la llamada doctrina, escuche, en la llamada doctrina de la absolución sacerdotal.
Es decir, había una doctrina de hombres, lo que llama Jesús en los evangelios una tradición de los ancianos, que eran doctrinas de hombres, o sea, que no, ¿cómo decirle? Que no armonizaban con la palabra de Dios, con la ley, pero que los hombres la tomaban como palabra de Dios. Y en ese tiempo había una doctrina de hombres llamada la absolución sacerdotal, y la practicaban los católicos romanos y los judíos. ¿Y en qué consistía esta doctrina de la absolución sacerdotal? El nombre lo indica, absolución, quiere decir perdón sacerdotal, es decir, que los sacerdotes judíos tenían potestad, según esa tradición, de ese concepto humano de aquel tiempo, para perdonar o anular unos votos o un juramento cuando no podían ser cumplidos, como en el caso de estos más de 40 conspiradores que no pudieron matar a Pablo. Entonces ellos supuestamente lo podían hacer. Escúcheme, por esto es que en el Midrash hay varios libros que usan los judaizantes, los religiosos judíos. Sabemos que el principal es la Torá, que son los 5 libros del Antiguo Testamento llamados la ley. Pero también yo le he hablado de la Misná y del Talmud. Ya antes le he mencionado de la Misná y del Talmud, que son 2 libros diferentes, también judíos, que contienen ya lo que son costumbres judías. Pero el Midrash es otro libro más judío que precisamente habla de la interpretación versículo a versículo de la Biblia hebrea, usando sermones, historias y comentarios de diferentes pasajes bíblicos. Ese es el Midrash. Y precisamente en el Midrash dice así, le voy a leer textualmente, conforme a esta anulación de los votos o juramentos al que no puede cumplir con el voto. Dice, hay de el que ha hecho voto o juramento de no comer nada, hay de él si come, hay de él si come, y hay de él si no come. Si come, peca contra su juramento. ¿Por qué? Porque en este caso particular, si comían, ellos habían prometido a Dios no comer hasta que hubiera dado muerte a Pablo. Entonces, por eso dice el Midrash, si come, peca contra su juramento. Y si no come, peca contra su vida. Oiga eso. Si no come, peca contra su vida. ¿Por qué dice eso? Si los votos eran irrevocables en un tiempo entre los judíos. Porque aquí en el Midrash se está dando por entendido que existía alguna manera de anular los votos. Porque dice, si no come, peca contra su vida. Es decir, podía anularlos. Y de hecho, se decía que se podían anular cuando el conjurado, el juramentado, que no había podido cumplir el voto, iba a los expertos en la ley, a los sacerdotes, quienes eran los responsables de anular el voto. Amén. Entonces, amado, esa es la enseñanza de qué sucedería, qué hubiera sucedido o qué debió suceder, porque en realidad no pudieron matar a Pablo cuando no podían matar a Pablo, si tenían que quedarse hambrientos de por vida y sedientos. No, ellos, según las tradiciones judías religiosas en ese tiempo, podían anular los votos, que no era lo que sucedía en el pueblo judío antes, porque eran irrevocables. Y eso precisamente lo demuestra el Midrash con la
frase que le mencioné. Ahora, gloria al nombre del Señor para siempre. Hasta aquí el complot. En este programa, como usted se ha dado cuenta, en los versos 12, 13, 14 y 15, le he expuesto y hemos estudiado sobre la trampa minuciosa y perversa que armó esta gente contra Pablo. Ahora, desde el versículo 16 hasta el versículo 22, vea su Biblia. En el mismo pasaje del complot contra Pablo, Lucas dice y detalla cómo Dios descubrió ese complot. Dios lo manifestó, lo reveló. Y quiero nada más leer, porque ya veo que se está cumpliendo, estamos en los últimos minutos del programa. Quiero leer los versos 16 y 17, donde se comienza a hablar del descubrimiento de este complot. Cómo Dios descubrió este complot y a quién se lo descubrió. Y allí va a quedar la incógnita para continuar en el programa siguiente. Versos 16 y 17. Mas el hijo de la hermana de Pablo, un sobrino del apóstol, oyendo hablar de la celada, de la conjuración, del complot, de la trampa, fue y entró en la fortaleza Antonia, donde estaba su tío Pablo detenido, y dio aviso a Pablo. Él se enteró de alguna forma. Era, dice aquí, el hijo de la hermana de Pablo, que al parecer era un joven, porque el verso 17 dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Aquí hay muchos detalles que nos sirven para aprender cosas interesantes, como por ejemplo, cómo se enteró este joven de la celada, si los que estaban armando esa trampa de matar a Pablo eran enemigos de Pablo. Y al parecer este sobrino, este joven de Pablo, este joven, era cristiano. Eso es muy interesante, lo vamos a ver en el programa siguiente. ¿Y por qué entró a la fortaleza? Si a la fortaleza no podía entrar cualquiera, porque el tío Pablo de este joven estaba detenido. Entonces estaremos estudiando y comenzaremos por allí en el próximo programa. Padre Celestial, Dios amado, gracias te doy, Señor, por tu amor, fidelidad y misericordia. Padre, bendice esta enseñanza, vivifícala en los corazones de aquellos que la han recibido, para que nuestra fe crezca y se fortalezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reporto la sintonía de Alejandra Gómez, Daniela Molina, Caterine Peñaranda, Pastor Víctor Pachón, Carolina Zuluaga, José Carrillo, Andrés Pacheco, Humberto Zuluaga, Pastor Luis Evelio Guzmán, Neida Núñez, Sandra Mojica, John Junior Gámez, Giovanni Bustillos, Eric Peñate, Leonardo Carrascal, María Carrillo, Janet